Vale, la noticia es básicamente que Arabia Saudita anunció ayer que prolonga los cortes de producción hasta diciembre, de este año, hasta finales de este año. Pero es que además de eso se suma Rusia, que también ayer, sincronizadamente, anuncia que reducirá sus exportaciones hasta finales de este año, hasta diciembre. Entonces, esa prórroga que hace tanto Arabia Saudita en la producción, tanto Rusia en la exportación, han empujado al alza del mercado el precio del crudo. Luego lo veremos. Por un lado, Irán está aumentando la oferta, pero la oferta que está aumentando Irán es de 3.1 millones de barriles a 3.4, o sea, muy leve, pero va en aumento. Y además Irán estaría en línea con China, con Rusia, por lo tanto, no esperamos que haga ningún favor a Estados Unidos, que sigue, y esta es la parte importante, Estados Unidos sigue reduciendo sus reservas de crudo para asegurarse que mantiene el precio del crudo estable. ¿Esto qué ocurre? Que significa que la subida de precios que está produciendo la energía no es tan fuerte porque Estados Unidos la frena volcando reservas en el mercado, pero al mismo tiempo se está quedando sin reservas y sobre todo Estados Unidos tiene capacidad productiva, pero Europa no la tiene. Si se agota las reservas, por ejemplo, de Europa, se va a meter en un callejón sin salida porque va a significar inflación, con una economía en Europa que está en contracción. Por lo tanto, estanflación, que es lo que estamos hablando, que es el principal miedo que está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Y con los datos de China, que es lo último que nos queda por comentar a nivel macro, los datos de China que están aquí, ¿vale? Te dice, las exportaciones que salieron las últimas, hay que esperar el dato que sale el jueves, porque las últimas que salieron del mes pasado, del mes de julio, el jueves sale el de agosto, las que salieron del mes de julio eran las peores desde febrero 2020, desde el COVID, desde el inicio de todo el tema de la pandemia, ¿vale? Cuando se hundió todo. Acuérdate que como 2-3 meses después China reventaba en exportaciones, se convertía en la fábrica del mundo una vez más, pero más evidente que nunca. ¿Os acordáis la época de COVID? Cuando se subastaban los furgones, los containers de material sanitario se subastaban allí in situ en China antes de embarcarlos en aviones. Cuando los países occidentales, me refiero a países de Europa, se robaban unos a otros los envíos. Brutal, ¿eh? Entonces decíamos, exportaciones, salen el jueves en los datos, las que salieron en julio fueron malísimas, el peor dato es de febrero 2020. Ahora se espera que salga en agosto, o sea, el dato de agosto que sale este jueves, se espera que salga una contracción del 9.2%. Acuérdate que la que salió en julio fue del 14,5% en contracción exportaciones, caídas, ¿vale? De exportaciones. Se espera que caigan 9,2%. Sin embargo, Nomura, por ejemplo, y Barclays, en sus datos, en sus informes, han publicado que creen que caerá incluso un 15%, es decir, más todavía de la caída de julio. Sería desastroso, ¿vale? Va a dar mucho miedo si eso ocurre. Nomura y Barclays apuestan por una caída del 15%. La estimación que hay oficial y reconocida en consenso es 9,2% en contracción de las exportaciones de China. Mal dato, pero estaría en línea con lo esperado. Si sale el 15%, nos tiran un jarro de agua fría en la economía global, ¿vale? Sobre todo porque lo que ya sabemos es que ya han activado... van por delante los chinos casi siempre en todo, han activado políticas de estímulo monetario, políticas de flexibilidad de crédito hipotecario también, porque el sector inmobiliario lo tienen tocado y hundiéndose. Entonces lo que hemos visto es que han dado flexibilidad de crédito a hipotecas, flexibilidad de refinanciación de crédito hipotecario, reducción de tipos de interés. Están dándole combustible a su economía para evitar que esto entre, que salga un dato malo, por ejemplo, en las exportaciones. ¿Qué pasa con las importaciones? Se espera una caída del 9%. Para las exportaciones 9,2%, para las importaciones una caída del 9%. La caída que las importaciones tuvieron en julio fue del 12,4%. Es decir, vemos que tanto exportaciones como importaciones se están contrayendo fuertemente. Esto significa una contracción del comercio, de la balanza comercial de China. Y esto no es nada bueno, ¿vale? Porque básicamente está indicando que hay una caída en la demanda interna. Si se caen las importaciones significa que hay caída en la demanda interna, ya sea por vía institucional, industrial, ya sea por vía retail o privada. Es decir, no hay consumo para ello. Y de hecho, uno de los indicadores adelantados que te muestra Reuters es el de las exportaciones surcoreanas que ya ha salido de agosto. Y ese indicador de exportaciones surcoreanas que ya ha salido de agosto nos ha dado que en julio hubo una contracción del 25,1%. Julio hubo una contracción de las exportaciones surcoreanas a China del 25,1%. Ahora la contracción sería del 20%. Agosto, contracción de las exportaciones surcoreanas hacia China, 20% de caídas.
Esto significa que, siguiendo con esa línea y ese indicador predictivo, si esperásemos que fuese proporcional, estaríamos hablando de que probablemente no sea ni el 9,2 la caída de las exportaciones, ni el 15% que dicen Nomura y Barclays, sino que probablemente esté en torno al 10-12, ¿vale? Esa caída. Pero veremos a ver qué pasa, ¿vale? Pues esto es especulación pura y dura, no tenemos ni idea de lo que sucederá. Ese era el último dato que te daba macro, antes de meternos con temas polémicos y picantes y antes de irnos a la parte de gráficos, para echarle un vistazo a ese índice dólar que probablemente Juan también está deseando que mencionemos, ¿vale? Y que tendrás publicado por ahí en redes. Para echar un vistazo al oro, para echar un vistazo a Bitcoin y para echar un vistazo a la materia prima y echar un vistazo también a... Me parpadea por aquí el chat, por cierto, como si escribieseis, pero no me llega nada nuevo de momento, ¿vale? Y para echar un vistazo también al Standard & Poor's, al DAX, al mercado europeo, americano, etcétera, ¿vale? Bien, vamos con temas polémicos. Ahora sí, en esta sección ya que cerramos datos económicos y nos metemos con datos más...